Pongan el santo del día, San Bernardino Realino, patrón de los alcaldes, patrón de los fiscales. Bernardino Realino, un jesuita del siglo XVII, Realino. Alcalde, fiscal, procurador, es modelo, la iglesia lo conoce como modelo de educador. Sí. Modelo de educador. ¿Cómo? Yo creo que sí. Permiso, buenas noches. Buenas noches. Se le bendiga. Están sacando las nuevas listas. Eso le tocaría también a los pastores hacer las nuevas listas. No lo está haciendo ahorita todavía, pero eso no le tocaría ya a ella, le toca a cada pastor. Y ahí sí aparecen ya actualizados todos estos datos. Bien, veamos. Primera cita, 1 Timoteo 2:5. Sigamos allá, tierna. Éxodo 33:11. José Alfredo, Éxodo 34:6. Cristóbal, número 12, 7 y 8. 7 y 8. ¿Cuál? No, es número. Espérenme, ¿cuál me toca a mí? Número. ¿Ah? Número. Número 12, 12, 7 y 8. 7 y 8. Allá, Silvita, Éxodo 17, 12 y 13. Allá, números 12, 13. Éxodo 32, del 13 al 14. Mabel, Éxodo 32, 32. Sara, primera de Samuel 1, versículo 10 y 11. Sí. Y terminamos. Primero de Reyes, Ana Félix. Primero de Reyes 17, versículo 21 y 22. ¿A quiénes les hacen falta? Siempre la oración. Oración 2. Todos tienen folios. ¿Ustedes tienen folios? Y él dijo esto. Después de 1 Timoteo, ¿cuál dijo? Esto. Dijo un esto. Número 12, 7, 8. Éxodo 33:11. 33:11. Gracias. Aquí te lo voy a enseñar. Yo quiero que nos sintamos contentos. Es bueno compartir las cosas buenas. El padre, cuando yo le comenté el miércoles lo de la caravana y le comenté que vamos a tener una comunidad en el exilio, la primera, más todos los detalles, ¿verdad? Me dice, esto es, así son las palabras de él, y van a salir en el boletín, es un éxito, que hay que agradecérselo a Dios. Y hagamos un espacio, me dijo él,
cuando venga el obispo, y se lo mencionamos, me dijo, él tiene que conocer esto. Y el padre no es muy efusivo así como para que tenga estas iniciativas, pues, ¿verdad? Pero el Señor pues está mostrando el trabajo y qué bueno, pues, ¿verdad? Y le digo, fuimos 160 esta vez, somos más de 200 en el ministerio. Y ya vamos a llevar la primera comunidad y esperamos en el nombre del Señor tener 262 comunidades en todo el país. No, me dijo, comuniquémoselo al obispo. Entonces vamos a intentar a ver si se puede hablar con el obispo, pues, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y ahí sería correcto hacer una misa de acción de gracias? Sí, bueno, eso no lo había dicho, pero personalmente yo estoy pagando misas todas las semanas para dar gracias y para pedir bendiciones para la próxima asamblea. Para esta caravana se pagué un mes de misa, pues, pidiendo precisamente para eso, y después pagué acción de gracias. Hoy se ha pagado para pedir bendiciones para la próxima asamblea. Sin oración no somos nada. Y aún así, con toda oración y todas las parroquias del país orando, hubieron fallas. Aún así hubo fallas. Entonces, sin oración nos pasa llevando el otro. Así es que yo quiero que tengamos conciencia, pues, ¿verdad? Que estemos en contacto con la parroquia, pero no a través del celular. Hermano, mira una preguntita, y el objeto del ayuno, no sé si estoy equivocado, es para permanecer despierto, por así decirlo, porque si uno está dormido, lo ataca más el enemigo. Pero es para permanecer despierto en el espíritu, no despierto físico. No, el ayuno no es eso. No, el ayuno tiene la razón, el sentido de purificarnos el cuerpo y el espíritu. Ese es el ayuno, esa es la razón del ayuno. Para fortalecernos, porque a pura carne nosotros no podemos hacer, nuestra oración es muy débil. Entonces, el ayuno es totalmente necesario. O abstinencia, ¿verdad? En caso de que no se pueda hacer ayuno. Pero debe de haber una mortificación, que sería la palabra que engloba esas dos cosas. Sin mortificación, somos pura carne. Por eso tenemos que estar haciendo lunes, miércoles y viernes ayuno, pan y agua. O algo parecido, pues, ¿verdad? Sí. Y siempre todo platicado. Sí. Gracias. Bien, ¿pueden ver el primer texto, por favor? A ver si logramos. Voy a leerlo aquí. ¿No te funciona mejor el mío? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo... yo leo bien, ¿no? Todavía no funciona. Versículo 5. Dice, no hay más que un solo Dios, no hay más que un mediador, Cristo Jesús, hombre, Él también. Palabra del Señor. Palabra de Dios, que la palabra. Señor. ¿Cuál fue el texto que leyó Francisco? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo. Ese examen para los otros. A ver si están despiertos en lo oscuro. ¿Y de qué habla el texto, chicos? ¿Qué dice? Solamente tenemos un mediador, Jesús. Dice que solo hay un solo Dios, que no hay ningún mediador más que Jesús. Ahora bien, fíjese que si nosotros, ponga una por aquí, chica, y otra por allá, así en las dos puntas. Aquí en el centro se alumbra mejor ahí en el piso y otra por ahí. O aquí. Aquí. Para que alumbre la suya ahí. Aquí. ¿Yo para qué? Va, aquí, niña, aquí. Ahí no me pega. Mire, hermano, ahorita te estoy invitando. Nos ha estado contando, ¿verdad? Si se pide en oración, se le viene que hay que preparar las brigadas de primeros auxilios y médicos. Y
enseñar la prevención de esas. Sería bueno, sería bueno. Sí, eso hemos platicado un poquito, o sea, que hay que ampliar la cuestión de la brigada, pues, ¿verdad? No quedarnos en lo que hemos hecho. Y eso tiene que ser regla en el ministerio. Nunca repetir lo que ya hicimos, mejorarlo siempre, siempre. Hay que agregarle algún elemento. No por novedad, sino porque es necesario ir ampliando la brigada. No se puede quedar solamente en la atención que dimos hoy, que fue bien amplia, sino que tiene que ser ampliada. Volviendo al tema, ese es un texto, fíjese que yo lo estaba compartiendo, quiero contarles esto. Un hermano, fíjese cómo son las cosas del Señor. Esta cita bíblica no estaba al principio, en el esquema que yo había puesto, se la puse al final, o sea, ya tenía todo el esquema y dije, no, voy a poner también esta, me parece que sí. Y un hermano me dice, fíjese que he pasado toda la semana diciéndole al Señor que me explicara esta cita bíblica. Y le doy gracias porque usted la está explicando. Fíjese que yo la traía para que usted me la explicara, pero ya la explicó. Yo pasé toda la semana pidiendo al Señor que me la explicara. Cómo Dios trabaja, cómo Dios va poniendo ciertas citas, ciertas soluciones a problemas que nosotros tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, oigan ese testimonio. Un hermano que ha sido evangélico y que ahora está con nosotros, le reservo el nombre. Él llegó hace como 2 años a una de las comunidades y ya no volvió a llegar, tanto que yo le pregunté a un pariente, ¿qué pasó con el pariente? No, me dijo que como él es evangélico. Ah, bueno. Pero hoy que ha regresado y está en una de nuestras comunidades, dio un testimonio. ¿Sabe? Me dijo, ¿por qué yo he regresado? Me dijo, por el estudio bíblico. Es mejor que el que yo recibí en la iglesia evangélica. Y por eso he regresado. Me dijo. Yo fui católico, pero como no enseñaban Biblia, entonces yo me fui para allá. Pero al ver el estudio de ustedes, me gusta más el de ustedes y regreso. Y fíjese qué testimonio más lindo. Dice que un día se encontró con un antiguo pastor. Y el pastor lo trató de agarrar otra vez. Bueno, ¿y vos por qué te has ido para los católicos? Y empezó. Y mire, me dice, ¿cómo es Dios? Las citas bíblicas que me había memorizado en la semana me sirvieron para defenderme de mi antiguo pastor. Y no me pudo detenerme. Me decía él y yo le contestaba con cita bíblica. Y qué casualidad que las 3 que me había aprendido, las 3 me sirvieron para defenderme. Hermanos, yo les cuento este testimonio para que vean cómo, si estamos memorizando citas, nos sirve, aún para que no nos regresen de vuelta a los evangélicos. ¿Cómo atraemos? Y yo lo he dicho con toda claridad, a pura procesión no hacemos regresar a ningún evangélico. Es con cita bíblica, si ese es el truco con el que se han llevado. Sí. Entonces, si a este hermano evangélico ha regresado por el estudio bíblico y se logró defender ya del antiguo pastor con cita bíblica, nosotros ¿dónde estamos, hermano? Una de las citas que más utilizan ellos es esta: solo hay un Dios y hay un solo mediador, Jesucristo. Pero ellos la entienden y la explican torcidamente, como la mayoría de cosas. ¿Y cómo se llama? Porque ellos dicen, ya ven, solo hay un mediador, para que hay que pedirle a la Virgen María, para que hay que pedirle a los santos. Y uno dice, esta gente de verdad nunca habrá estudiado Biblia, porque toda la Biblia está llena de mediaciones, todo. Dios está hablando con el pueblo a través de Moisés, no habla directamente, no dijo, aquí les doy las tablas de la ley, muchachitos, aquí yo soy Dios. No, llamó a Moisés. Es más, le dice al pueblo, y decirle al pueblo que no suba, si no lo voy a destruir. Necesita gente preparada. Esto nos lleva a lo que estábamos diciendo al principio. No cualquiera puede hacer una oración de poder. Moisés sí, los demás no. Los demás no. Y Moisés va a formar a otro mediador que se llama Josué. Y van a aparecer los jueces, Débora, Sansón, etc.
Y van a aparecer los profetas, Samuel, los profetas menores, los profetas activos, los profetas escritores. Y después van a aparecer los apóstoles. Y Pablo va a ir nombrando sucesores, mediadores también. Y vienen todos los santos en la línea. Cada uno de nosotros inclusive es un mediador. Yo soy un mediador en este momento. Todo penqueadillo y todo pecador, pero soy un mediador. Y los mismos pastores son mediadores también. Por ahí andan unos rótulos en algunos carros que dicen 100% Toby. Vaya, en vez de decir 100% cristiano, 100% Toby. El mediador se llama Toby, no, tampoco. Si nosotros no hiciéramos lo que estamos haciendo en la Iglesia Católica, de ir donde los santos y quedarnos con los santos, ya habríamos crecido más. Y si ellos nos atacaran por ese lado, mire, el problema es que ustedes van donde los santos y no van donde Dios, ahí sí nos agarran. Y de hecho, ahí sí hay problemas. Como aquel abogado que estábamos platicando un día de estos. Y le preguntábamos, estaba Ana Félix, y le preguntaba, mire doctor, ¿y usted es católico? Sí, soy católico. ¿Usted va a misa? No, a misa no voy. ¿Pero reza? Sí. ¿Y a quién le reza? A San Judas Tadeo. ¿Y por qué? Porque él es el patrón de los imposibles, que él resuelve problemas legales. Eso no se llama religiosidad, se llama utilitarismo. Eso se llama fetichismo. Y la gente, como no está evangelizada, cree que eso es la religiosidad. San Judas Tadeo no es el que resuelve ningún problema, es Dios a través de San Judas Tadeo. Eso me llevaría a un cambio de vida. Utilizar a San Judas Tadeo es eso, nada más, un utilitarismo. ¿Y cuánta gente? En la San Benito, en la Don Rúa, en la Iglesia del Carmen, aquí la grandota de la Roma. Yo he visto el montón de cadenas de oración ahí. ¿Y por qué están hasta polvosas? Porque nadie las quita, nadie se da cuenta que están ahí. Montonazo de gente poniendo cadenas de oración, sáquele 9 copias, póngale una moneda de Acora, y si no le van a caer todas las penas del Apocalipsis, y allá quedan polvosas. Quiere decir que nadie las limpia, nadie las quita y nadie evangeliza. Y ese sí es problema. Y ahí sí nos agarran los evangélicos. Porque nos hemos quedado en el santo, sin tener en cuenta que el santo es un mediador, no es una meta. Ni Jesús es la meta es el Padre. Entonces mi oración no va a ser 100% buena si me estoy quedando con el santo. Por misericordia algo va a hacer el Señor, pero tampoco se va a dejar utilizar. Dios no se deja utilizar de nadie. Y si ustedes van a la Basílica del Corazón de Jesús y van a ver la imagen de la Divina Misericordia, tiene unas 4 plaquitas. Vayan a ver la de San Judas que está enfrente, pegado al confesionario, está llena de placas. Eso no lo debería permitir la iglesia. ¿Cómo es que el montón de placas para San Judas y 3, 4 plaquitas para Jesús? No funciona. Esa gente no sabe lo que está haciendo. No, Señor, es a Jesús a quien se le ponen las placas. Es a Jesús. Si quiere mencione a San Judas, no hay problema, pero es a Jesús a quien se le pone, no es a San Judas. Esa es la tarea nuestra, hay que evangelizar estas cuestiones. Mira, hermano Ricardo, y eso es bien arraigado, porque nosotros teníamos una compañera, bueno, que de jubilación le regalamos un San Judas Tadeo porque ella era devotísima y hasta decía que, llegaba tanto que decía que el San Judas era un santo celoso. Era bravo, no existen los santos celosos, no existen. Una persona celosa no es santa, una persona envidiosa, celosa, hiriente, avara, no puede ser santo. Imagínense el concepto equivocado, yo lo he oído de otra manera, dice, San Judas es delicado, no le gusta que le pidan otro santo. Eso solamente existe en los grupos de oración, pero no puede existir en el cielo. En el cielo todo el mundo aplaude al otro que está haciendo cosas buenas. Aquí en los grupos de oración y comunidades nos envidiamos unos a otros, pero eso es porque estamos bien abajo. Pero un santo no puede andar con esas cosas, si no, no es santo, no lo declaran santo y no lo dejan entrar al cielo. Dice hermano Ricardo que solo por decirlo, no fíjese que yo siempre he tenido problemas con eso, porque yo les decía a toda la gente de que yo no creo como en el santo como el ente milagroso, sino que uno les puede pedir por su intercesión e incluso con la Virgen María, pues, y entonces uno puede pedirle porque ella ora por nosotros y por su intercesión al Padre, pero no como fin último, porque mucha gente
convierte la hiperdulia en una verdadera adoración hacia la Virgen, ¿verdad? Y también hacia los santos. Yo he tenido serios problemas con gente que es católica, que me han tildado de todo, ¿ya? De ateo, de que cómo es posible que digas esas cosas a la Virgen, que no sé qué, que no sé cuánto, hasta que llegue el momento de decir, pucha, que me siento mal. Pero esa es la falta de evangelización. Qué bueno que mencione eso, Francisco. ¿Cuánta mala evangelización o no evangelización tenemos en el país? Y gente que va a la iglesia. Tenemos que tener bien claro, estar en una parroquia, estar en un ministerio, no garantiza que esté en la línea correcta. Si no fui evangelizado, estoy mal. Y de hecho en el ministerio hay un montón de errores también. Entonces tenemos que evangelizar. Yo por eso le proponía al padre el miércoles, padre, es que la oracioncita de cadena con lucitas encendidas no va a solucionar. Es como las cacerolas en tiempo de elecciones. No soluciona, ese es otro lío. Pero para vencer a Satanás se necesita una oración muy profunda. Y si yo estoy teniendo ese problema de quedarme con los santos son, los mediadores son totalmente necesarios. Porque Dios ha utilizado ese esquema. El primer mediador es Jesús. El Padre pudo haber dicho, no necesito ningún mediador, yo solo voy. No, Él estableció el esquema de mediación. Jesús en primer lugar, y con Él todos los demás. María es mediadora, los santos son mediadores, los profetas, y también nosotros de alguna manera somos mediadores. ¿La misa quién la da? ¿La da Jesús directamente? No, la da un sacerdote con todos los pecados que tenga, pero es un mediador. Y cada uno de nosotros somos mediadores. Ese es un esquema universal. El presidente, uno no va donde el presidente que resuelva todos los líos. Él tiene sus mediadores, sus ministros, etc. Y todo es en escala, si no, no funciona. Eso es humanamente lógico, racional, que haya mediaciones jerárquicos, y ahí van descendiendo. ¿Qué tal si todos fuéramos de Mauricio Funes a que resuelva los líos? Se vuelve todo un caos. ¿Qué tal si el director del Seguro Social estuviera él solito resolviendo todos los líos uno por uno y operando él solito? No termina nunca. O sea, no, es ilógico. Pero cómo ellos, los hermanos separados, cómo argumentan y nos convencen porque nosotros no sabemos defendernos. Esa es toda la cuestión. El texto no está hablando de eso, está hablando de otra diferencia, que Jesús es el camino único. De eso es lo que está estableciendo, y Jesús lo había dicho antes ya, yo soy el camino. De eso está hablando el texto, no está hablando de no santos, no Virgen María, no está hablando de eso, no mediaciones secundarias, no está hablando de eso. Pero cómo aquellos se han agarrado, y nosotros, cuánta gente empieza a quebrar las imágenes de los santos. Inclusive la iglesia ha cometido ese error. Yo hace unos años atrás empecé a ver que estaban quitando las imágenes de la iglesia. No, si no se trata de eso, señor sacerdote, no es esa la solución, es evangelizar. Porque la gente crea sus propios santos, sus propias imágenes. Si no los tiene en la iglesia, los va a buscar ahí. Se llama Ronaldo, se llama Brasil, Alemania, Argentina. Crea sus propios ídolos. Entonces el problema es evangelizar y hacerle ver a la gente que no dependemos de nadie. Y que sí podemos utilizar mediadores, pero al final la meta es el Padre Eterno. Sigamos. No, hermano, no sé si servirá de algún paralelo el hecho, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento estaba el sumo sacerdote y habían también sacerdotes. Y ¿cómo se llama? Y ambos intercedían por el pueblo, solo que el sumo sacerdote, entiendo que había dos niveles de la tienda, a la que hasta cierto nivel podían entrar los sacerdotes, y había un nivel más al que solamente el sumo sacerdote. Correcto, todo lo que estamos diciendo, había una jerarquía que siempre ha existido. Sigamos. Éxodo 33, 11. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después él volvía al campamento, mientras que Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda. Bueno, le dieron de almuerzo. Está leyendo fuerte. Y es bien maliciosa para leer, ¿verdad? A saber a quién sale de maliciosa para leer, ¿verdad? Yo puedo decir, pero mejor no.
¿Qué dice el texto? ¿Qué leyó la tierna? ¿De qué habla el texto? De cómo Dios hablaba con Moisés directamente, pero que era el intercesor ante el pueblo, pues, y que como también él tenía a alguien que estaba formando, que era Josué, que él no se apartaba de la tienda. Y es interesante, hemos dicho, que haya un anciano, porque Moisés tenía más de 80 años, con un cipote. Dice, un muchacho, dice el texto, que tendría sus 15, 16 años. Y qué bueno no separar las generaciones. Moisés no le dijo, mira cipote, vos estás muy chiquito para mí, aquí solo adultos quiero. No, vamos, ministerio solo de jóvenes. No, no es cierto, eso no aparece en la Biblia. Qué bueno que el joven está siendo formado por el mayor, qué bueno. ¿Por qué ponerle brechas a las generaciones? Y lo que vemos aquí en el aspecto de la oración es cómo Moisés había alcanzado a hablar cara a cara. Yo se lo digo honestamente, conozco muy pocas personas que logren hablar cara a cara con Dios aquí en este país. Muy pocas, poquísimas. No hay muchas. Hay un montón de grupos de oración, comunidades, parroquias, oraciones de contemplación. Sí, pero muy pocas personas realmente hablan cara a cara, así como estamos hablando, dice, hablaba como con un amigo, así como estamos hablando nosotros, a ese nivel. A ese nivel tenemos que llegar. Pero eso cómo sería. ¿Perdón? No me queda claro. Bajaba la nube a la Shekinah, la tienda del encuentro, llegaba, como ya se estaba establecido que iba a bajar en la nube, Moisés entraba en la Shekinah y la voz de Dios salía de la nube, la voz del Padre. Y Moisés le platicaba, le preguntaba y la voz le respondía. Ese era el cara a cara, directamente, nada de que en enigmas, que en visiones, que lo mandaba a descansar en el espíritu, no, directamente. Hablaba, oía la voz, no veía la persona, veía la nube, pero la voz sí salía de la nube, hablaba cara a cara. ¿Y hay aquí en España? Fíjese que sí hay 3, 4 personas nada más. Mire, hermano, y cuando usted oye la voz, Pero es que son otros carismas, por ejemplo, esa audición o conocimiento interior, uno adentro de la cabeza, ¡pum!, se le iluminó el coco, ¿ver? Y tiene una idea que no estaba ahí. Por ejemplo, cuando alguien hace una pregunta y el Señor contesta inmediatamente que sí, pero es a través de señales, es a través de señales. El cara a cara, sí, yo que conozca aquí en el país 3 o 4 personas, nada más, así que hablen, que se sienten a platicar con él y que platiquen como amigos. Pero ese es el nivel que tenemos que alcanzar. Sor Faustina sí lo hacía entonces. ¿Quién? Sor Faustina. Sí, no, los santos sí lo han logrado, no, nosotros somos los que no lo logramos. Porque en la Biblia aparece que hablaba con Moisés cara a cara, ¿verdad? Pero Moisés es, en genealogía, es antes de Elías, ¿no? Y a Elías le dice que él va a revelársele, ¿verdad? Y él dice, lo hace que entre en una grieta, que se oculte, y que primero pasó los rayos, la tempestad y todo, y en la brisa estaba. Pero yo tengo entendido que Elías solo logra ver el dorso de Dios, dice. O sea, no le ve el rostro, porque nadie lo puede ver, dice, porque si no, muere. Entonces, es un sentido figurado del cara a cara. O sea, hablaba, pero en una manifestación, ¿verdad?, física, por decir así, con la nube. Porque la voz la oía claramente. Pero no es que él lo viera. Nadie ha visto a Dios. Esa manifestación de Elías la tiene exactamente Moisés. En ese nivel están casi iguales. Los dos tienen ese encuentro con Dios en la montaña. Lo tienen los dos. Ya vamos a ver el siguiente texto que habla de ese momento que los dos tienen ese tipo de encuentro también, pero oyendo a voz diferente, pero no lo pudieron ver de cara a cara, así, físicamente. Porque dice que Elías solo alcanzó a ver el dorso de él y que quedó medio. Mis lomos, dice el texto, mis lomos, vas a ver, o sea, mi espalda, pero nadie puede verme y quedar vivo. ¿Verdad? Entonces lo que vemos aquí, ¿en qué nivel estamos nosotros de oración? No nos podemos contentar. Para llegar al nivel que tenía Moisés, el cara a cara, es toda una vida de humildad, que es lo que nos hace falta casi toditos. La humildad es una asignatura reprobada en todas partes. La humildad, la sencillez.
Ese era el truco de Moisés. Y ese tendría que ser nuestro truco, porque Jesucristo hablaba cara a cara con el Padre Eterno todas las mañanas y a cada rato. Porque Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Es la misma característica de Moisés. Entonces la lucha nuestra, Señor, yo quiero ser humilde de ahora en adelante. Señor, ayúdame, mira cómo le hago, pero tengo que llegar a ser humilde. Y Jesucristo lo va a decir, por ejemplo, a Santa Faustina, yo a los humildes me les revelo y hablo con ellos y son mis predilectos. Entonces está hablando en la misma línea bíblica. La Divina Misericordia habla en esa misma línea. ¿Por qué se le revelaba a Moisés? Por humilde. ¿Por qué se le revelaba a Faustina? Por humilde. Y Faustina entiende también esto que dice, Satanás a los humildes les tiene miedo. Mire qué terribles serán los humildes, ¿verdad? Qué llenos de poder, les tiene miedo. ¿Por qué? Porque están con el cara a cara con Dios, Dios está ahí, y cómo se le acercan a un humilde. En cambio a los soberbios se los pasa llevando, dice Faustina. Llega una joven un día de estos, X persona, y ha tenido una experiencia muy fuerte, ha caído en un pecado muy fuerte, y se sienta delante de mí y me dice, mire, no vengo a que me dé consejos, solo vengo a que me ayude a poner en orden mis ideas. ¿Y cuáles son sus ideas que esté mal? Cometí un error que nunca creí que hubiera cometido, he hecho lo peor en estos días. Le digo, ¿y no se ha preguntado por qué cayó? Eso quiero que me ayude, por soberbia, hermana. Mire cómo ha venido aquí, no viene a pedir consejo. ¿Y a qué viene entonces? Es que usted es muy inteligente, y es una cipota muy brillante realmente, pero soberbia, le falta la humildad. Usted cree que a puro cerebro va a resolver sus problemas. Mire Satanás cómo la penqueó toda, por soberbia, hermana. Usted viene aquí y no me dé consejos, aquí solo vengo nada más a que me ayude a ordenar mis ideas. Hermana, esa es soberbia de la peor. Por eso Satanás la está penqueando toda. Y se empezó a llorar la cipota. A ver, perdóneme, hermana, pero tengo que ser franco con usted, si no, no le ayudo. Deje su soberbia. Usted tiene una gran inteligencia, qué bueno, bendito sea Dios que tiene inteligencia, pero con esa soberbia se la pasa llevando Satanás hoy, mañana y siempre. Tiene que aprender a ser humilde. Déjese enseñar, déjese ayudar, déjese corregir, hermana. No, al final aceptó, pues, ¿verdad? Pero cómo Moisés llegaba a ese cara a cara, por la humildad, por la sencillez. Sigamos viendo. Éxodo 34:6. Y él pasó delante de Moisés diciendo con voz fuerte, Yahvé es un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y en fidelidad. Palabra de Dios. La misma escena, lo que acabamos de decir con Francisco. Moisés tenía tanta cherada con Dios que le dice, mira, Señor, déjame ver tu cabecita, tu rostro, quiero ver, somos cheros de todas maneras, no le cuento a nadie. No, le dijo, te vas a morir si me ves, te permito ver mi rostro, mi espalda, le dice aquí, dice, mi lomo, le dice, pero mi rostro no lo puedes ver, ponete ahí en la montaña, voy a pasar y vas a ver. Pero lo que más ve, lo que más le impacta, el mensaje, el regalo más grande es la espiritualidad del Padre Eterno. Las 5 características que están aquí. ¿Por qué se las mostró el Padre Eterno? Dios misericordioso. Una. Dios clemente. ¿Qué es clemente? Clemente es aquel que escucha la voz del que está gritando. No es sordo, el que oye el clamor de los demás. ¿Cuántas veces nosotros no logramos oír lo que el otro habla? No escuchamos simplemente, nos hacemos los disimulados. Entonces tenemos que ver, por otro lado, misericordioso ya sabemos que es dar el corazón al que sufre. Tardo a la cólera, no tenía mecha corta, no tiene mecha corta Dios. Al contrario, es rico en amor. No es un amor pobre, no es un amor pequeño, enano, de pareja, no. Y sobre todo es rico en fidelidad. La cosa más grande, sobre todo en nuestro tiempo, es la fidelidad.
¿Cuánta gente anda buscando un amor que le sea fiel? ¿Cuánta gente busca un trabajo donde lo traten bien, donde le reconozcan sus méritos? Y es de lo que menos se encuentra, porque solo nos aprovechamos utilizamos tanto tienes, tanto vales. Si no, cambio mi vieja de 50 por una de 25. Ya ni por 2 de 25, por una de 25. Y eso al revés, de los dos lados. Porque no hay fidelidad. Dios dice, es rico en fidelidad. Son las características fundamentales de Dios. Dios pasó delante de Moisés y le pasó diciendo su espiritualidad. ¿Para qué? ¿Para que lo conociera solamente? No, para que aprendiera. Así tenés que llegar a ser vos, muchachito. Y qué lindo Moisés que esta formación la va a hacer suya. Y va a llegar a ser misericordioso, va a llegar a ser clemente, va a llegar a ser lento para enojarse, rico en amor, rico en fidelidad. Todas las características que vemos en Moisés están en esa línea. Deberían ser también las nuestras. ¿Cuáles de esos 5 son defectos en nosotros? Mire, yo misericordioso porque soy muy duro, entonces trabaja la misericordia, niño. No, mire, mi problema es que me enojo rápido, entonces sea tardo para enojarse, trabaje eso. Mire, lo que pasa es que a mí se me salen las cosas, entonces trabaja la fidelidad. Cada uno de nosotros tiene. Y Moisés comienza a trabajar y se pegó el gran levantón. Si nosotros aquí donde estamos, además del estudio precioso que tenemos, yo bendigo a Dios. Si lo vivo o no, ese es otro lío que voy a quedarle debiendo a Dios, pero a mí me encanta lo que hago, me encanta el estudio. Y deberíamos irnos impregnando cada catequesis, por eso me apena que ustedes no memoricen cita bíblica y que pase la semana y no memorizaron nada. Se perdió la enseñanza, se perdió la formación. Y en vez de ir avanzando, me quedé estancado. Moisés no hacía eso, oía eso y empezó a pegársele a Dios eterno. Mire Josué, qué lindo se le pegó a Moisés. Cipoti se le pegó y le iba aprendiendo todas las mañas a Moisés, las mañas buenas. Moisés le iba aprendiendo todas las mañas al Padre, qué bueno. Nosotros deberíamos de ver las cosas buenas que cada uno tiene y aprenderlas. Ya hubiéramos crecido un montonazo si hiciéramos esa dinámica, pero no, lo que hacemos es envidiarnos unos a otros. Lo que hacemos es criticarnos. Estoy en otra comunidad y le digo, a ver hermanos, evaluemos un poquito cómo fue la caravana misionera, y empiezan a decir solo defectos. Hermanos, por favor, cuando se hace un análisis, lo primero son las cosas buenas. Nunca haga un análisis con lo negativo. O tiene un corazón tan negro, tan duro, que solo cosas negras le ve a la gente. Lo primero que tiene que ver son las cosas lindas de cada persona, porque así nos analiza Dios. Y va a tratar de aprovecharse de ese chipustillo de cosas buenas para salvarnos. Porque si nos ve solo cosas negativas, no quedamos vivos ninguno. Entonces tenemos que aprender ese truco. ¿Por qué Dios le permite ver esas 5 cosas preciosas del Padre? Para que las aprenda. ¿Por qué nos pone juntos a nosotros en esta comunidad? Para que aprendamos los unos de los otros. Pero solo venimos, nos sentamos y nos ignoramos. No funciona. No es la comunidad, no es el estilo de Dios. Yo tendría que aprender de Ana Feli, de Sara, de Mabel, de Manuel. Yo tengo que aprender de todos. Todos aprendiendo de todos lo bueno. Para eso nos puso, no para envidiarnos. Y le da un carisma a Francisco, a la niña, al otro, a cada uno le da un carisma diferente para que nos ayudemos. No para que nos envidiemos, no, nunca lo hagamos. Eso es lo peor que podemos hacer. Entonces mi oración, si yo estoy luchando por aprender esto, no se trata de envidiar a nadie, se trata de imitar a aquel, qué bueno aquel que hace aquello, qué bueno que aquel que tiene chispa, qué bueno aquel que tiene autoridad. Yo voy a tratar de hacer también, voy a tener autoridad, voy a tener chispa, voy a ser más motivador, le voy aprendiendo al otro. Esa es la técnica bíblica. Entonces mi oración va a ser en esa línea, va a ser crecida, va a ser creativa, voy a estar tratando de dar lo máximo, porque aquel que bonito ora, aquella que bonita ora, no lo critico, no lo hago pedazos, eso no tiene nada que ver con Dios. Trato de imitar lo bueno. Y lo chueco del otro, pues Señor, misericordia, pobrecito. ¿Sigamos? ¿Sí? Yo lo quería preguntar, Moisés aprendió eso, pero cuando ya es exiliado, ¿no? Y porque él sube y se le revela a Dios, ¿verdad? Y él aprende. ¿Por qué digo esto? Porque Moisés era un príncipe,
¿verdad? Y los príncipes no tenían en ese tiempo ninguna de estas cualidades. O sea, lo que menos pudo haber sido es humilde, si era un hijo criado con los conceptos. Sí, Dios le bendiga. Con los conceptos. Pero ¿por qué lo mandó 40 años a Madián? Para que se le quitara todas las ínfulas. Entonces lo fue despojando, lo fue haciendo sencillo, humilde. 40 años le tardó la obra al Padre Eterno, en Moisés. O sea, que Moisés, ¿a qué edad empieza su...? A los 40. A los 40 lo mandan a Madián. A los 80 comenzó a trabajar para el Señor. O sea, 40 años formando a Moisés. Yo por eso les digo, hermanitas, si su marido tiene problemas, empiece a trabajar y en 40 años lo va a haber mejorado. Sí, no se cansó Yahvé 40 años. No se cansó Yahvé y no se cansó Moisés. 40 años Moisés. Entonces, no se canse usted, hermanita, en 40 años va a haber cambiado a su marido, no se preocupe. Ay, no. Yo lo que está haciendo calcular ya puede bien mal de echar, entonces. Pero mire, eso nos indica un tiempo bien amplio. Es la enseñanza. Mire, la enseñanza es interesante. ¿Por qué? Porque el cambio de una persona no es de la noche a la mañana. Nadie, ni que se lo jure de rodillas, cambia, ni Moisés. Y eso que el Padre Eterno estaba trabajando directamente en él. Y que tenía materia prima buena. Sin embargo, le tardó 40 años formar a Moisés. Entonces, primero tengámonos paciencia nosotros mismos. Y tengamos paciencia también con los demás. Pero eso significa trabajar. Eso sería clemencia, ¿no? Eso es clemencia. Eso es clemencia, eso es misericordia también. Entonces lo fue puliendo, lo dejó, mire, qué lindo. Es que nos metíamos en otro tema, el tema de Moisés. ¿Cómo lo dejó tirado 40 años? Para que aprendiera a ser nadie. Y ya no está acostumbrado a ser protagonista. Aquí viene fulano de tal, verá, aquí, la mera, aquí, vea, con ustedes yo, verá, aquí toda la cosa, la solución. Quítate de ahí, Moisés, no me servís para nada, bicho. Mira, lo fue puliendo en el anonimato. ¿Quién lo reconocía en Madián? Nadie se acordaba de Moisés. ¿Y ese quién es? Uno que dicen, un egipcio que vino de por allá. Bueno, nadie le hacía la reverencia. Entonces se le fue quitando esas ínfulas. A nosotros, hermanos, el Padre Eterno necesita mandarnos 40 años a Madián para que nos quiten todas las ínfulas. Más quizás. Bueno, pues a mí me mandaron a la clínica como... No te preocupes, que conmigo empezaron antes. A ver, sigamos. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. Le he confiado toda mi casa y le hablo cara a cara. Es una visión clara, no son enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. ¿Cómo pues no tiene miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? Palabra de Dios. ¿De qué está hablando ese texto, hermanos? ¿De qué habla? De la confianza que tenía La confianza que tenía. en Moisés. Y había otro. Ahí hay un problema que está planteando ese texto. Lo que pasa es que el Señor está defendiendo a Moisés. Está defendiendo. ¿Por qué lo está defendiendo a Moisés? ¿De qué están hablando de? Porque habían dos hermanitos de sangre que eran además de su comunidad que se le estaban acabando. Y mire a Dios, no se brinca los chambres, los paró en seco. Y no solo los paró, los castigó. El chambre es castigado por Dios. Inmediatamente quedó leprosa la aquella. Y le reclama primero. Y mire, Dios argumenta en favor de Moisés. Bueno, ¿y ustedes por qué lo están criticando? Porque Miriam, que era la profetisa, no basta que usted sea profeta, puede terminar siendo chambroso y regañado por Dios eterno. Agarró vara contra Moisés. Aguantase este Moisés. Él cree que solo Dios habla con él. No, si también con nosotros habla. Creído este. Y se lo empiezan a acabar a Moisés. Y Moisés, mire qué lindo, no dijo una palabra en contra. Eso es ser humilde. No es dime que te dirá, yo no me dejo. No dice no. El humilde no dice nada. Y cuando tú no dices nada, Dios Padre Eterno viene en tu defensa. Precioso. Bueno, ¿y si por qué están atacando a mi siervo Moisés? Y eran los de la misma casa. Y estaba el sumo sacerdote. ¿A quién celebramos ayer? A Aarón. Este chambrosito que está ahí, a ese celebramos ayer en la iglesia. El 1 de julio, el día de Aarón. Claro, este hombre va a ir cambiando poco a poco y llegó a santo. Qué bueno, ¿verdad? No importa si somos chambrosos, nosotros podemos llegar también a santo. ¿Y qué dice Dios? ¿Por qué critican a mi siervo? Si él habla cara a cara conmigo, es de toda mi confianza. Mire, nosotros somos de un poquito de confianza con Dios.
Así un poquito de confianza nos tiene. Es que esto no se les puede confiar mucho porque se les suben los humos. Un poquito de confianza. Y cuando dice que es de toda confianza en mi casa. En mi casa. La casa es Él. Es Él. Porque no había templo. No podría decir mi templo. Es en mi casa es. Mire qué lindo ese detalle. Mi casa es lo íntimo de Dios. Que es nuestra casa, es donde nosotros residimos, en nuestra intimidad. Él es de toda confianza en mi casa. Precioso. ¿Cómo lo aceptaba en la intimidad? A ese nivel deberíamos llegar nosotros. Santa Faustina, cuando el Padre Eterno, en un momento aparece la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice ella, vio a los tres, misterio precioso, y una voz al mismo tiempo salía de las tres y le decía, tú eres de toda nuestra confianza, eres el deleite de nosotros habitamos en ti. Precioso. ¿Qué niveles de santidad? A esos niveles tenemos que llegar nosotros. Y aquí en la lectura también le deja saber de que él habla directamente con Moisés, no a través de enigmas. Con nosotros, la gran mayoría de nosotros nos hablan en enigmas, en señales. Hermano, que tuve un sueño, interprételo. Hermano, tuve una visión, interprételo. El cara a cara casi nadie lo logra, porque no somos humildes, somos chambrosos, igual que estos dos. Y eso que eran los hermanitos de sangre. Y como aquellos tenían, pero eran profetas, no eran del nivel de Moisés. Con Miriam hablaba, con Aarón hablaba, pero en enigmas, en sueños, en visiones. Y la gente, nosotros somos tan dados a la vanidad. Un sueñito tenemos, ya queremos que todo el mundo lo sepa. Hermano, yo tuve un sueño, fíjese que el Señor se me apareció y venía la Virgen y todos voltean a ver. Y entonces le sigo dando más garabato para que todos me vean que yo. Y entonces, fíjese hermano, ¿y usted qué opina, hermano? ¿Verdad que? ¿Verdad? Y encantada de que todos se le queden viendo. Ah, esta hermana es santa. Y esta hermana vio a la Virgen, ¿verdad? Ya estuvo. ¿Y quién te está preguntando algo, hermana? ¿Quién te preguntó algo? Yo he tenido dos cosas de esas en estos días. El jueves estaba una hermana en el grupo. Mire hermano, yo le quiero decir que fíjese que una vez tuve una visión con el Señor y hasta cambian hasta el estilo de cómo van a presentar la visión. ¿Y usted qué opina? Hermana, mientras usted hablaba y estaba tratando de discernir si eso era de Dios, era satánico, era su imaginación. No se lo voy a opinar ahorita, si quiere platicamos después. Porque darle garabato, hermana, usted tuvo una visión del Señor, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad? Aprenda, pues sí, ¿verdad? Ah, tremendo, ¿verdad? Así somos, así somos. Usamos hasta las visiones de Dios para darnos tacos, ese volado se pierde. Entonces, eso no lo hacía Moisés. Lo que hacían eso era Aarón y Miriam. Si nosotros somos profetas también, a nosotros también nos habla. Este creído, eso no se hace, nunca. Ah, entonces le envidiaban también. Era envidia, era envidia, era envidia. Y por eso Dios los detuvo en seco. Y bueno, ¿y ustedes por qué están criticando a mi siervo? Qué lindo que el Padre Eterno tiene que salir en tu defensa, porque el humilde no se defiende. El humilde dice, Señor, perdónalo. No, ¿cómo que perdona? Venga para acá. ¿Y qué están hablando ustedes aquí? Los paró en seco. También eran sus dirigentes, pero estaban mal. Sigamos. Y en el texto anterior, a Dios Padre nadie lo puede ver porque su santidad es tal que nadie puro resiste su presencia. Sí, definitivamente, nadie. Nadie sabe por qué, pero si lo ves, se muere. Miren, la cosa es esta. ¿Pero se morirá una en gracia cuando lo veo o no? No. No, mire, la cosa es esta. El espíritu, nosotros tener un contacto con una persona que ha muerto, que venga, se nos eriza toda la piel, ¿verdad? Si es un espíritu malo, olvídese. Si es un espíritu, aunque sea un espíritu bueno, una persona realmente fallecida, nos deja medio bloqueados. El poder del espíritu es mucho más fuerte que lo que puede resistir la materia. San Juan Bosco tiene una experiencia de eso. Se murió un compañero de él y habían hecho un pacto. El que se muera primero le viene a avisar al otro si se salvó o no. En la noche llega como una locomotora que entró en pleno dormitorio. Imaginen una locomotora entrando y todos los bichos temblando metidos debajo de la cama. Don Bosco, que era de carácter fuerte, pasó 15 días en cama. Y él dice, no hagan esas cosas. No traten de encontrarse con los espíritus. ¿Por qué? Porque tienen mucha fuerza.
Eso para ser un ser humano, imagínese el Espíritu de Dios, si lo ve de frente, tendría que soportar toda la gran... No lo puede soportar, simplemente lo aplasta. Esa es la palabra sencilla, lo aplasta. La fortaleza de Dios aplasta a cualquier criatura. No lo podemos soportar, somos tan nada. En cambio, cuando los santos llegan al cielo, lo primero que ven es al Padre. Pues sí, pero ya están purificados. Pero nosotros con este montón de pecados, sí. Y yo una vez en la casa donde mi mamá dormía, hacía poco que había muerto, sentí el olor a flores. Y no había flores cerca. Muchas veces el Señor o espíritus elevados tienen esos aromas, no solamente la Virgen. Pueden ser ángeles, pueden ser santos o alguna persona que ha llevado mucha santidad. Entonces los aromas normalmente, porque Satanás siempre se presenta con tufo, azufre, una cosa podrida, características de él. Las flores son del cielo normalmente. Entonces alguna cosa buena. Sigamos. Éxodo 17, 12 y 13. Como los brazos de Moisés se cansaran, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentaran, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Palabra de Dios. Es uno de los textos muy conocidos y de mayor enseñanza. Primero, discernimiento. Si leyéramos todo el texto, Moisés le pregunta al Señor, hay un pueblo allí que nos enfrenta, ¿lo combatimos sí o no? Porque le pedían permiso, no eran machos sin dueño. Luchemos, hombre, el Señor nos va a ayudar. No, Señor, le preguntamos a él. A veces Dios le decía, no, mejor rodea a ese grupo, no te enfrentes con él. Y a veces le decía, a ese sí, dale duro. Eran las indicaciones de Dios. En este momento está Josué, y se lee en el versículo 9, dice, le dijo a Josué, agarrá a algunos hombres. Era un ejército que estaba enfrente. Y le dice a Josué, agarra a algunos hombres. O sea, no hay proporción, un ejército contra varios hombres. Y uno dice, qué confianza la de Josué. Que no digo, no, hombre, no, hombre, si se vuelve, mira el montonazo, me van a matar, hombre, no me mandes ahí, hombre. No tenés fe, muchachito, y no tenés obediencia. Amén, en confianza. Pocos hombres, unos cuantos, unos pocos, va, ahí voy. Qué linda la confianza de Josué, que no protestó, no puso excusas. A veces tenemos falsa humildad. No, ese volado no funciona. La humildad verdadera es confiar en lo que se te indicó, punto. En el nombre de Jesús yo obedezco. Si los esposos tuviéramos esa obediencia así, pero cada quien quiere imponerse al otro. En las parroquias, en los grupos, cada quien se quiere imponer al otro. Y no obedecemos nada a nadie. Josué obedece. No digo, Moisés, ¿estás seguro de lo que me estás enviando a hacer? Mira la tanatá de gente y mira cómo están armados hasta los dientes. ¿Con estos queremos que yo vaya? No, hombre, Moisés, ¿por qué no vas vos? Anda vos, Moisés, si querés que con poquito, si querés hacer milagros, anda a hacerlos vos, no me mandes a mí. Yo me imagino cualquiera de nosotros haciendo esos disparates. Y de ribete todavía le dice, y mira, vos vas a la guerra, y yo me voy a ir allá a la piedrita aquella, voy a estar orando por vos, ¿oíste? Que mi hijo verá, él se va a orar y a mí me manda. No fregué, Moisés, vamos los dos si querés, por lo menos acompañarme. Qué linda la actitud de Josué, va a llegar a ser un gran líder. Los grandes líderes se forman en la obediencia. Si no has aprendido a obedecer, no vas a llegar a ser un gran líder. Mentiras. No es tu capacidad, porque no dice, mira Moisés, me escogiste a mí, ¿verdad? Porque soy fuerte, ñecudo, no, hombre. Simplemente obedece, muchachito. Y aquel obedece. Y cuando sube a la montaña, hay un detalle precioso. No subió solo. Moisés era el gran orante, el maestro de oración del Antiguo Testamento. Y no digo, yo solo puedo, yo no necesito ningún ayudante, yo aquí voy, Moisés. No, Aarón y Hur, los dos, brazo derecho y brazo izquierdo. Y empiezan a orar, imagínense en pleno sol, orando, encima de la montaña. Una insolación tremenda, ¿verdad? Y se le cayeron los brazos. Y le decía, Moisés, están penqueando a José, subí las manos de nuevo, parate, hombre, parate. La oración tiene que ser sacrificada.
No es una oración cómoda, agarrar el mejor sillón, la mejor posición, ¿verdad? Y aquí, está blandito este volado. Este volado está muy duro, es que este volado es muy tieso. No, la oración tiene que ser sacrificada. Y cada vez que bajaba los brazos, ¿qué significa bajar los brazos? Significa desconectarse de Dios, descuidarse. Por eso Pablo, que entiende muy bien esto, dice, cuando yo bajo los brazos, me caigo. Así dice Pablo, me caigo. Cuando me desconecto, me caigo. ¿Y cuántas veces al día usted y yo nos desconectamos? ¿Sí? Fíjese que cuando leíamos este texto yo me acordaba de otra catequesis cuando usted, lo mismo cuando usted dice que cuando se bajan los brazos, me recordaba cuando usted decía que el pueblo de Israel cuando se apartaba de la voluntad de Dios, que eran derrotados por sus enemigos. Toda la historia del Antiguo Testamento, y cuando volvían a él, volvían a triunfar sobre él. Mire, y es que es precioso, el gesto de levantar las manos es clamar a Dios. Porque yo puedo estar parado delante de Dios y no estar clamando. Estoy parado nada más ahí. Pero este gesto es estarle suplicando. Las manos son muy expresivas para Dios, estarle pidiendo. Entonces, este es el gesto que Dios espera. ¿Cuántos de nosotros no hemos aprendido eso todavía? La oración se hace de pie, en primer lugar se hace de pie. Por eso el celebrante cuando dice, oremos, es para que nos paremos. Muchísima gente se queda sentada todavía, no ha entendido Biblia. Y la segunda vez vuelve a decir, oremos. La gente sí se para, pero porque ya se van, ¿verdad? Ya hay que irse. No, cada vez que el sacerdote, el celebrante dice, oremos, es para ponerse de pie. Moisés estaba orando de pie y con las manos levantadas. Qué lindo que en nuestras misas, cuando en un aspecto litúrgico, oremos, y todos con las manos, quedaría precioso. Ese es Moisés. ¿Y qué pasó? Llegó un momento que el viejito se cansó, si tenía 80 años, pues. Perdón. Yo tengo una duda en lo de la misa. Qué bueno que solo una tiene, hermano. No. En lo de la misa, yo sé que hay una parte, cuando, no sé si es cuando el padre tiene la hostia, es que nos hincamos, pero hay en otra en que uno se queda parado. Pero yo veo que todo el mundo se hinca y hay unos que se quedan parados. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, cuando está en la consagración, ese es momento obligatorio litúrgico de rodillas. Suena la campanita, suena la campanita. Ajá. Pero si usted va a algunas, a mí por eso me encanta ir a diferentes iglesias, porque hay aspectos que están en la liturgia ya reglamentados y otros no, otros son libres. Usted agarra el misal romano y dice, esto queda a libre criterio. Pero uno va viendo, por ejemplo, si está sonando la campanita, se está diciendo, arrodíate, que es en la consagración, la epíclesis, que está haciendo la oración de consagración. Pero hay un momento cuando el sacerdote levanta, y a mí me encanta como lo hace el padre Saldaña, este es el cuerpo, la sangre, y lo levanta bien y se queda. Si está ahí Jesús, y él se arrodilló primero, si se fijan, el padre Saldaña se arrodilla antes de hacer ese gesto, diciendo, muchachos, arrodíense también ustedes, aunque no está en la liturgia reglamentado, pero si te están presentando a Jesús en acto, lo menos que puedes hacer es doblar la rodilla vos también. Si el Padre la ha hecho también, el celebrante ha doblado la rodilla, como no se puede quedar de rodillas porque después va a levantar el cuerpo de Cristo, pero primero se arrodilló él y después se pone en pie y lo levanta. Entonces nos está indicando también, ustedes saben, si el celebrante lo hace, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y en algunas iglesias, bendito sea Dios, uno va viendo. A mí me encanta ir a aprender por otras iglesias. En algunas iglesias suena la campanilla segunda vez cuando el celebrante dice, este es el cuerpo de Cristo. Vuelven a sonar la campanilla y se arrodillan. El problema es, en primer lugar, como hay cosas que no están reglamentadas, uno tiene que obedecer al párroco que está ahí. Pero hay cosas que son lógicas, ¿verdad? Que son de raciocinio. Antes de ir a tomar la Eucaristía, pasa ese momento. Y qué bueno estar de rodillas y después levantarse para ir a tomar el cuerpo de Cristo. Qué bueno recibirlo así, en esa actitud, y después nos ponemos de pie, vamos en la procesión y lo tomamos. Serían esos dos aspectos, porque el mismo celebrante lo acaba de hacer, de ponerse de rodillas para enseñarnos el cuerpo de Cristo. Ya me metí en esa línea, pero mire, allá en el año 400 de San Agustín de Hipona dice que cuando en la misa él hacía ese gesto, este es el cuerpo de Cristo, dice que la gente topada, la iglesia decía, levántalo más alto, levántelo más alto. Todos querían ver, hemos perdido esa gracia.
levántelo más alto. Por eso, este es el cuerpo de Cristo y toda la gente, levántelo, levántelo, queremos ver. Qué lindo, hemos perdido esa gracia. Es un momento especial, precioso. Este es el cuerpo de Cristo. Aquí es donde se da la transustanciación, ¿verdad? Se da en la epíclesis, en el momento, después ya solo lo muestra. Aquí se ha hecho el milagro, que no lo hace ningún sacerdote, lo hace el Espíritu Santo. Después de eso ya lo muestra ya realizado. Este es el cuerpo, lo que acaba de suceder aquí, véanlo aquí ahora. Es precioso. Lo menos que podemos hacer, si nos están enseñando el cuerpo, es de caer de rodillas en adoración. Es un momento precioso. Serían consecuencia el uno del otro. Entonces, ¿perdón? No, recándame la cabecita. Sí, no, pero sí. Ya. A ver. Bueno, primero con eso mismo que están diciendo, yo he visto, por ejemplo, en catedral llega bastante religiosos, me fijo que religiosas, monjitas, me fijo que la mayoría se quedan de pie en ese momento, cuando levantan el cuerpo de Cristo. Por eso, porque es una falta de formación. Una falta de formación. Si el párroco lo ha hecho, tú también tienes que hacerlo. Pero el tú recoge cargo tanto de ti. No, es en el las partes de la misa. En el misal romano. El único momento que debe arrodillarse uno en la trans. Sí, los otros quedan libre criterio. Sí. Es libre criterio. Por es eso, costumbre de parroquia. Si el sacerdote, en este caso el padre Saldaña, se arrodilló, nos está invitando a hacer lo mismo nosotros. Si otro sacerdote no lo hace, no nos está invitando a eso. Entonces, hay cosas que están reglamentadas, dice, hagas. Hay cosas que dice, queda libre criterio. Por ejemplo, el Padre Nuestro, te tomas de la mano o no, eso es libre criterio. El gesto de la paz es libre criterio. Entonces, unos, aquí en la Inmaculada, el Padre no le gusta abracitos, besitos, no le gusta. Entonces, tranquilo, hay que respetar aquí. En otras son un poquito más cariñositas, hagámoslo aquí. Tenemos que ver las costumbres de cada lugar. Pero me refiero a la parroquia San Benito, el Padre lo hace muy solemne. Dobla su rodilla, tan grandote como es el Padre, dobla su rodilla, lo hace muy despacio y después levanta todo lo que puede. Es precioso, es bien bonito ese gesto. Y en otra iglesia he visto que lo hacen hasta con campanilla. Cuando la campanilla suena, que te arrodillas. Entonces, en esa iglesia la costumbre es arrodillarte. Hasta suena la campanilla por segunda vez. Hay unos sacerdotes también que invitan a hacer el acto de ofrecimiento. Sí, igual. En algunas iglesias no, otras sí. Ajá, que dicen, pero es bonito. O sea, es bonito cuando el sacerdote te dice, hagámoslo todos, hermanos. Sí, es precioso. Pero si otro dice, no lo hagamos, también respetamos. Yo he visto que algunos dicen, esto es, y empieza a hacer el acto. Yo voy a la Sagrada Familia, en la Sagrada Familia todos lo hacen, todos. Porque el Padre también lo permite, dice, ofrezcamos, todos. Y otra dice, aquí solo yo y al final solo ustedes, solo el amén, y uno respeta esos detalles. Pero es bonito participar, ¿verdad? Pero también si el párroco lo permite, ¿sí? Hermano, usted dice que la oración debe ser sacrificada. Yo he visto que muchos santos dicen eso, que orar, que el orar se debe hacer de rodillas, ¿verdad? Pero mi pregunta es, la oración debe ser sacrificada, pero por ejemplo usted decía en la oración de contemplación de que se debe buscar una posición cómoda. Yo he visto que algunos santos que tenían la contemplación igual lo hacían de rodillas, pero ¿hasta dónde se puede llegar en ese, cuando se busca hacer contemplación, hasta dónde se puede llegar en buscar esa comodidad? Comodidad. ¿Sí? Comodidad. Usted decía que había que hacerlo en una posición cómoda. No, yo no he dicho eso. No, es al contrario, que mucha gente busca una posición cómoda y se duerme. Con la oración de contemplación. Con la oración de contemplación, con todas las oraciones, puede ser el Santo Rosario, meditación o contemplación, y se duerme, porque la posición cómoda no me ayuda a eso. Entonces, cómoda en el sentido, tiene que ser sacrificada. Pero entonces no le queda, por ejemplo, los reclinatorios. Por eso, pero el reclinatorio, acuérdese, es una posición que no es cómoda. Estar de rodillas una hora, al ratito ya duele. No, yo entiendo esa, pero por ejemplo, reclinatorios que son mullidos, en donde por eso, las rodillas. pero ahí o sea, es en cierto grado de comodidad. Pero ahí entra una comodidad ya personal de cada quien. Ahí ya es. Pero ¿cómo rezaba Jesús? Sí, de rodillas en la tierra. ¿Y cómo rezan
Si en el noviciado, cuando yo estuve en novicio, nos hacían rezar sobre maicillo, arrodillados sobre maicillo. Y ese volado rompe para ir mortificando sobre maicillo, ese volado. Entonces, buscarla como ponerle esta cosa, ya ese ya son piquetes personales, ya ese ya era, no. O sea, uno tiene que ver de qué manera, sin dañarse su cuerpo, porque tenemos que cuidar también el cuerpo, pero tampoco esa comodidad en exceso, pues tan bonito, bien mullido, bien, ay, qué rico estos sillones, no. Lo normal, pues, ¿verdad? Pero una posición cómoda, o sea, hasta descansado, un sillón, ay, yo me duermo, sí. Hermano, pero en eso de, hay diversas posiciones para orar, ¿verdad? Porque por ejemplo los maometanos se arrodillan, por así decirlo, y luego se... En posición de adoración, todas esas son posiciones válidas, de pie, de rodilla, adoración, inclusive acostado boca abajo. Santa Teresa oraba mucho, acostada boca abajo en cruz, oraba y ahí se quedaba, ¿verdad? Entonces, dependiendo también el tipo de oración que vaya a hacer, pero definitivamente acostado boca arriba, a no ser que esté enfermo. Bernardita rezaba boca arriba acostada, pero porque ya no se podía levantar. Pero la mejor oración de Jesús, fíjense el modelo, es crucificado. La mejor oración de Jesús es cuando está en la cruz, ahí se sacó 10. Entonces la oración, la más valiosa de él, es cuando está hecho pedazos en la que ya está orando Jesús. Eso me tiene que llevar a la conclusión, entre más sacrificada sea la oración, es mucho más valiosa. No es que voy a buscar un masoquismo, pero lo que no debo buscar es un comodismo, ¿sí? Pero mi hermano también, el aguante en la oración depende de qué tan profunda esté siendo la oración o esté concentrado en la oración. Porque en las visitas al Santísimo, yo siento que la gente permanece hincada bastante tiempo. ¿No se ha fijado en eso? No, es correcto, es correcto. Como que fuera, como que ese mismo momento de oración le permite estar. Lo que pasa es que como la gente también entra en estados de sublimación y éxtasis, en donde todo queda relegado a un segundo plano. Bernardita cuando rezaba le ponían la candela y la llama salía en medio de los dedos. Estaba rezando el Santo Rosario, era una oración vocal. Estaba de rodillas y no le pasaba nada. Y la llama aparecía en medio de los dedos y ni cuenta se daba, estaba en éxtasis. Y era oración vocal. Aquí solo una aclaración. La gente piensa que la oración contemplativa es mejor que la mental y que la vocal. Mentira, no es cierto. Porque Bernardita nunca pudo ser contemplación, ni meditación. Y decía, por favor no me obliguen, porque yo no entiendo eso. Su cabecita era bien topada. Pero hacía oración vocal, Santo Rosario, y llegaba al éxtasis. Igual que cualquier contemplativo o meditador. Fíjese que ahora pasó algo con una compañera que es evangélica. Entonces, yo estaba como distraído y entonces me quedé y esto lo digo porque todos somos amigos y yo no quiero que nadie piense que yo soy el santo, tal cosa. Entonces, estaba así diciendo y con el problema de Sara y entonces de repente como que empecé a orar ahí yo solito y entonces el paciente se levantó y me dijo algo y yo no lo oí, bueno aparte que me lo sorbete. Entonces no lo oí y entonces la señorita enfermera me dijo que no lo oye, me dice que él se está diciendo que no lo oí. Y entonces, ¿y por qué? Me dijo que no sé. No, que estaba haciendo una pequeña oración. Y le digo, no hermano, pero Dios dice que cuando uno entre, que uno va a orar tiene que entrar al cuarto, que hay un cuarto y entre, y entonces así es la verdadera oración. Y entonces yo me quedé, no, o sea, es otra concepción, o sea, entra en tu cuarto, pero también entra en tu mente, en tu corazón, refúgiate, porque puede haber un gran ruidazal alrededor y usted haciendo su oración. Eso es entender literalmente la Biblia, y no siempre se entiende literalmente. No está hablando de habitación, está hablando, entra en tu interior. Lo que está diciendo ese texto es la oración de la celda interior, que es lo que le enseña a todos los santos, Catalina de Siena, cuando había un gran ruidazo, entra en la celda de tu corazón, cierra y platicaremos tú y yo y nadie nos va a interrumpir y puedes andar haciendo todo lo del día y sin problema. Esa es la oración de la celda interior. Eso es lo que dice, entra en tu habitación. La gente no ha entendido esas cosas. Hay que explicarle cómo es la oración de Catalina de Siena. Entrar, porque decía, Señor, pero son 24 personas aquí en la casa, ¿cómo hago el gran ruidazo? ¿Me tengo que ir al inodoro? No, entra en tu corazón, echas llave, yo te estaré esperando allí
y nadie nos va a interrumpir. Y andaba todo el día cocinando, planchando y en oración. A esos niveles tendremos que llegar nosotros también. Una oración de celda interior. Sí. Mire, la ignorancia, ¿cuál es la oración contemplativa y la oración de meditación? La oración de meditación mental. La oración de meditación la estudia mucho San Ignacio de Loyola, la estudian la mayoría de santos. Una oración de 1 hora, agarro un texto, primero me preparo, le pido perdón, me confieso. Primero hay que hacer una preparación, agarro un texto cualquiera y dejo que el texto me vaya impregnando. Lo voy leyendo despacio, no es un estudio, sino que voy leyendo y donde yo siento que el texto me habló, ahí me quedo. Y ahí quedo saboreando el texto y el Señor empieza a hablarme. Hay una preparación previa. Yo visualizo el texto, preparo el ambiente. Por ejemplo, es la muerte de Jesús. Entonces yo trato de ubicarme. Señor, llévame, trasládame el Monte Calvario. Quiero estar ahí. Entonces trato de visualizar, trato de unirme al Monte Calvario. Comienzo a leer el texto de la Pasión de Jesús, por ejemplo. Entonces el texto en algún determinado momento me va a decir algo. Entonces yo me quedo clavado ahí trabajando con el Señor trabajando en mí, estoy profundizando. Esa es la oración mental. Y termino con un compromiso. Señor, yo quiero al finalizar esto decirte que de ahora en adelante voy a hacer esto y esto. Esa es la oración mental. La oración de contemplación es repetir una frase, es el mismo proceso de preparación, pero repetir una frase, puede ser un versículo de la Biblia, despacio, despacio, y a través de ese texto me voy uniendo con el Señor. No es pensar nada, no estoy pensando nada, solamente estoy repitiendo una frase mecánicamente, respirando calmadamente, y voy entrando en esa unión. Quiero aclarar algo. El Señor puede permitirnos llevar el paso, oración vocal, meditación contemplativa, o puede arrebatarnos de un solo, como lo hacía con Bernardita. Bernardita no podía hacer ni meditación ni contemplación porque no entendía. Decía, no, déjenme rezar como yo puedo. Rezaba el Santo Rosario y caía en éxtasis. Precioso. Uy, pues a saber qué tipo de oración hago yo, porque me clasifiqué en ninguna de esas. No, la oración vocal hacemos todos. No, pero es que yo no, a mí me sale muy fácil hacer una oración en silencio, pero no hago todos esos pasos que usted dice. Es bueno porque, por ejemplo, la preparación es totalmente necesaria. Tenemos que aprender a prepararnos antes de entrar en contacto con el texto o con Dios mismo. Tengo que pedirle perdón de mis errores, esa es una preparación. La misa es el modelo de oración. Antes de comenzar la misa, Don Bosco, por ejemplo, pasaba 15 minutos pidiéndole perdón a Dios. Y la misa misma, al comenzar, dice, hermanos, pidamos perdón a Dios. Yo reconozco, Señor, que he pecado mucho, el pensamiento. Están haciendo una preparación antes de, totalmente necesario. El esquema de la misa es precioso como modelo de oración. Hay una preparación, una limpieza, para tener derecho a entrar aquí. Eso se llama el rito inicial. Y después entramos ya en el rito de la palabra. Pero antes del rito de la palabra está el rito inicial de preparación. Es más, por ejemplo, Don Bosco o muchos santos en la grada del presbiterio, ahí se quedan haciendo su oración para tener derecho a subir allá arriba, al altar, que es el Calvario, que es Cristo que está ahí. Ahí se quedan en la primera grada haciendo su preparación propia, personal, para tener derecho a subir las gradas. Es precioso. Yo pienso que estos detalles se han perdido en la iglesia. Ese gesto de prepararme, darle más, lo hacemos tan ritual, tan mecánico, que no pasa nada, porque un pensamiento, palabra, oración por mi culpa, no pasó mayor cosa. No, ahí debería la gente estar llorando, deberíamos estar llorando, arrepentidos, pidiéndole perdón. Señor, perdóname. El publicano estaba todo acongojado, Señor, yo no quiero ni estar aquí, me da vergüenza, soy un asco, Señor, perdóname. Eso debería pasar siempre, pero no pasa. Pero sigamos con los textos, ¿dónde íbamos? Número 12, 13. Entonces Moisés le suplicó a Yahvé, por favor, detente, sana la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos. ¿De qué habla ese texto que nos ha leído Juana Elsie? De la sanación de María. La sanación de Miriam o María. De Miriam. Miriam y María tienen la misma raíz, o sea, por eso Miriam o María era el nombre más famoso para las mujeres porque querían imitar a Miriam.
Pero Miriam, la Miriam ya mejorada, ya sanada, porque esta Miriam que estamos leyendo ahí estaba en la calle. Dios la castigó con una lepra. La gente dice, Dios no castiga. ¿Cómo no, Señor? Lo que pasa es que no siempre castiga. Unas veces uno solito se tropieza, ese es el problema de uno. Pero a veces Dios, de verdad, corrige directamente. En este caso, no le dijo. Mire, lo lindo que vemos aquí es cómo Moisés tenía una buena oración. No era rencoroso. No era rencoroso. Le acaban de hacer una trastada, el Padre Eterno lo defendió, y Aarón, que hoy sí ya ve que Moisés es Moisés, le dice, mira Moisés, vos que tenés cuello con el Señor, decirle que sane a la Miriam, hombre, mira cómo ha quedado, la mano totalmente leprosa. Y la lepra era la peor enfermedad de aquel tiempo. Eso significa el chambre que hizo, la calumnia que hizo Miriam, era algo muy grave. Para que dice Miriam, aquí dice María. Por eso, depende de las versiones. Depende de las versiones. Es Miriam o María. La raíz, cuando estudiamos Miriam o María, tienen la misma raíz lingüística. Es como Josué y Jesús, tienen la misma raíz también. Entonces, lo que vemos aquí es la falta de rencor de Moisés. Una persona, para hacer una buena oración, y allá hay una intercesión. Una buena oración es sin rencores. Yo estoy lleno de rencor, mentira que mi oración va a ser de poder. Señor, sánala, por favor. Llegó Aarón y le dice, mira, sí, cómo no, por favor. Y lo hace como cosa propia, no dice, mira, aquí me están pidiendo una oración, mira, Señor, hazle el favor a esto. Peor todavía, nosotros, ¿el qué? Que yo voy a orar, no friegues y mire todo lo que me ha hecho. ¿Cómo que no me ha dolido? Aquí lo tengo. No, mire, deje que me pase esta cólera porque ahorita estoy muy enojado, por favor, ni me hable. No, ese no es Moisés, ¿verdad? Ese no es Moisés. Inmediatamente acaba de pasar la escena y ya está orando. Qué lindo, qué limpio el corazón de Moisés. Nosotros nos hacen la boca de pichel, la cara de papaya, y qué terrible, pues. No le hablé, ya le va a pasar la cólera, espérate, vámonos a dar una vuelta, que ahorita, mira, está echando rayos y centellas. Moisés no echaba rayos y centellas. Pero, Ricardo, porque él, pues, si hablaba cara a cara con Dios, ¿y cómo iba a hacer de esa manera? No, por eso, pero... O sea, alguien que está con esa comunión íntima con Dios ya no va a hacer eso. No, por eso, pero él llegó a esa comunión después de 40 años, lo fue purificando, le fue quitando el mal carácter, porque antes era bravo, y no mató a uno, pues, si era asesino, pues. O sea, una persona asesina no mata con ternura, mató con odio, pues, ¿verdad? Entonces tenía instintos bien fuertes. En 40 años cambió y ya fue más tranquilo, más suave. Lo que decimos de lento a la cólera, ya se le pegó. Aunque, o sea, se supone que Moisés fue un acto de defensa porque estaban maltratando a los israelitas y él ya tenía eso de que ya más o menos sabía que él podía hacer. Pero usó su instinto, su fuerza y su enojo para matar a alguien. Porque lo mató y lo mató con cólera, con enojo, pues, de feación, de paz, ¿verdad? Lo mató. Pero esas bravuras se le fueron quitando. 40 años de desierto lo hicieron buena gente. Porque cuando Moisés le ruega, ¿va? Pero en el versículo que sigue, Dios le dice, si tu padre te hubiera ofendido, te hubiera escupido en la calle, te hubiera sacado de la casa 7 días. Y hace lo mismo, o sea, la deja con la lepra 7 días. Correcto. O sea, para enseñar que esa ofensa que le hicieron a Moisés tiene que ser castigada y tiene que pagar su pena. Aunque Moisés intercedió, sí, está bien, la voy a perdonar, pero que pague. En el anterior que decía a continuación que Dios es tardo para la ira, y perdona, ¿cómo es? No, por 1000 generaciones. Pero en la tercera o cuarta se la cobra hasta la tercera o cuarta. Porque Correcto. El pecado, a pesar de que lo perdona, no queda sin castigo. Eso es la reconciliación. Nos vamos, el sacerdote nos absuelve, sí, pero haga penitencia, muchachito. Si se clavó algo, devuélvalo, vea cómo lo devuelve. O sea, la absolución no me exime de la reparación. Si está bien, lo perdono, vaya, Moisés, te agradezco que intercedas por Miriam, pero que pague, que pase una semana, que aprenda. Porque si no, si la limpio ahorita, lo vuelve a hacer. Dios es un maestro, Él es Dios. Entonces, no, que pase una semana ahí, y qué lindo, si seguimos leyendo eso. Entonces, Moisés da una orden, miren muchachos, como tiene que ir a pagar allá afuera del campamento,
De aquí nadie se mueve hasta que ella regrese. La vamos a esperar. Es nuestra hermana. Qué lindo ese corazonzote de Moisés. Nadie se mueve de aquí. Que pague su semana ya. Y le esperaron. Y le esperaron. Mire, qué lindo ese gesto, porque Moisés, bueno, no, el Señor no la quiere perdonar. Vámonos, muchachos, a que nos alcance. No, la vamos a esperar. Es nuestra hermana. Y se quedaron esperándola. Y Miriam regresó y se incorporó de nuevo. Qué lindo esos detalles. Cuando hay un buen líder, suceden esas cosas. Sigamos. Éxodo 32, 13, 14. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes por ti mismo juraste. Multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la que les he hablado, se la daré a sus descendientes, que la heredarán para siempre. Y Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Si se acuerdan, en el texto de Éxodo 17, Moisés había ido a la montaña a orar. Lo ideal es que siempre tengamos ayudantes. Lo ideal, nunca oremos solo. Yo a veces me quejo con mis hermanos, tengo que andar solo porque ustedes nunca están disponibles. Hoy invité a una hermano, no puedo. ¿Y qué pasa, hermano? Tengo freno de mano. ¿Y eso qué? Mi marido está en la casa. Ay, ore para que mi marido... Entonces, me cuesta, porque depende de un marido. Entonces, me cuesta. Cuando yo voy con 3, 4 personas, yo me doy cuenta, la oración es más poderosa. Yo me doy cuenta de eso. Me doy cuenta cómo hay señales, hay carimas preciosos. Cuando voy solo siempre hay señales, porque el Señor es su obra, pero es más limitado, porque yo solito no puedo atender un grupo. Entonces lo ideal siempre es hacer la oración en grupo. Entre más haya, el padre Fito atiende con 15 personas, el padre Brizuela atiende con 15 personas, y yo solito me voy a poner a hacer liberaciones en mi casa. ¿De dónde? Un día que me llevaron un caso de esos así, que lo atendía el padre Brizuela, era un exorcismo. No, yo no me hago caso, si es exorcismo no me hago caso yo. Pero atiéndalo, me dijo la mamá, por favor, háganle algo, dígale algo. Pedí ayuda a 2 hermanas. ¿Qué dice el Señor acerca de este caso? Dice que no se haga cargo, no tiene apoyo. Yo solito, si era un hombronote de 2,5 metros. Y por ejemplo, un hermano que está en la parroquia ahora, que fue del padre Fito, que es un fisicoculturista, dice, él me contó, dice que le pegó una manada al padre Fito, lo aventó por allá y le cayeron 6 encima. Entre 6 lo dominaron. Yo solo con él me penca a todo a mí también. Entonces, además de la cuestión física, la cuestión de contaminación, uno tiene que andar en lo posible con 2 personas. Ese es el ejemplo. Por eso Jesús manda de 2 en 2. Aquí hay 2 más 1. Y Moisés, que se las podía todas, sin embargo no fue solo. ¿Qué hubiera pasado si Moisés se va solo a la montaña? Se duerme de arriba, de la insolación. En el texto que estamos leyendo, Moisés tuvo un problema enorme con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era ingrato. Con Dios ya no se diga con Moisés. Y a cada rato, Moisés, ¿para qué nos trajiste a matarnos de hambre aquí en el desierto? Nos hubieras dejado allá en Egipto. Allá comíamos cebollas, comíamos pescado. Aquí no hay nada, solo arena, sol. Quítate, pongamos otro. Y le dice Moisés en un momento, mira, Señor, si poco falta para que me maten. Me piden agua, ¿y de dónde les voy a dar agua? Me piden comida, ¿y de dónde les voy a dar comida? Si mira, son 600,000. Y eran buenos para el diente aquellos, ¿verdad? ¿De dónde, pues? Mire, lo trataban mal, se reían, lo burlaban, lo criticaban. Y cuando hicieron el becerro de oro, que fue una ingratitud horrible, Dios dijo, mira, Moisés, hacerte a un lado, ya no aguanto este pueblo, estoy harto de este, lo voy a deshacer a todos y voy a hacer un nuevo pueblo a través de ti. Es la prueba del liderazgo que muchos no soportan. ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros? Me llega, Señor, vos no valen nada, hagamos un nuevo pueblo, una nueva secta, hagamos aquí, ¿verdad? Vale, me echa todo. Démosle eso duro, ¿verdad? Y hagamos. No, si el Señor no te ha entregado un ministerio, no te metas a crear un ministerio, no te metas a dividir más la iglesia, ya es suficiente. Y Moisés, no, Señor, no quiso. Qué bueno que no aceptó esa invitación de Dios. Señor, no.
Y todavía, mire, la unión de un buen orante, cómo llega hasta argumentar con Dios. Señor, mira, si los destruís, los egipcios van a decir, mentira, no tenía poder para meterlo en la tierra de Canaán, por eso lo destruyó en el desierto. ¿Sabes qué va a pasar? Van a hablar mal de vos. No, Señor, yo no quiero que hablen mal de vos, Señor. Mira, qué lindo cómo le está argumentando. Acordate de Abraham, de Isaac, de Jacob, tus siervos. Vos les prometiste, acordate la promesa, como que si Dios tuviera falsa memoria, ¿verdad? Pero a Dios le gustó la forma coloquial, amigable, respetuosa de hablarle de Moisés. Está bueno, ya no le voy a hacer daño. Precioso. Nosotros tenemos que llegar a ese tipo de oración, esa familiaridad, esa confianza de hablar con Dios y decirle, mira, Señor, pero es que lo que está pasando, Señor, vos sos buena gente, mira tu misericordia, qué lindo. Y eso que a Moisés no lo querían, ¿sí? O sea, yo siempre he tenido la idea de que Moisés es el gran negociador. O sea, Moisés le sacó cualquier cosa. O sea, es increíble. O sea, él es el gran negociador. Pero ahora reflexiono y en realidad él es así porque él hace la negociación desde la humildad. O sea, él es tan humilde que le dice... Ahí ha dicho una cosa. Dios escucha nuestra oración cuando estamos pidiendo por otros. Hay una hermana que me pide oración y me dice, ore por mí, ore por mi familia, ore. Hermana, ¿y cuándo me va a pedir oración por los demás? Y yo a propósito, Señor, te estoy pidiendo por esta hermana, pero por todas las mujeres del Salvador que tienen el mismo problema. Ore por mi marido, Señor, oro por el marido de esta mujer y por todos los maridos del Salvador que tienen este problema. Hermano, después nos encontramos otra vez, haga una oración y hágala también por todo el país, pues también, pues ni modo, qué terrible, ¿verdad? No, hombre, mire, la oración que más le encanta es cuando yo me olvido de mi problema y hablo del problema de los demás. Moisés nunca pide para sí, siempre está pidiendo por otros. Jesús no estaba pidiendo para sí, estaba pidiendo por otros. Padre, perdónalo, la gran preocupación son los otros. Entonces la oración de intercesión es preciosa. Esa es una señal de humildad. Lo otro es avaricia. Orar para mí, aprovecharme, todas las cosas para mí. No. Y hay gente que pasa ahí en el Santísimo y tiene ese tipo de oración egoísta. Sigamos. Éxodo 32. Pero ahora, si quieres perdonar su pecado, si no, bórrame del libro que has escrito. Palabra de Dios. Alabamos. Ese es el momento, uno de los momentos más preciosos en la oración de Moisés. Mire, Señor, porque es que ese pueblo hacía trastada tras trastada. Se reunían una vez a la semana, no se aprendían las citas bíblicas, ese pueblo no oraba, ese pueblo, mire qué difícil ese pueblo era. No se levantaban a las 4:30 a rezar el Santo Rosario, ese pueblo no iba a la adoración al Santísimo, ese pueblo. Y mire, y llegó un momento, no, mira Moisés, ya no soporto este pueblo, déjame que los mate. Y llega lo máximo Moisés, Señor, perdónale su pecado. No está diciendo, mira, no son pecadores. Sí, son pecadores, pero perdonarlos. Pero si no los querés perdonar y los vas a destruir, entonces destruíme también a mí, porque son mis hermanos y yo sin ellos no quiero vivir. Qué preciosa esa oración. Y era gente que trataba de matarlo. Los grandes santos han llegado a ese nivel. Catalina Labouré, el santo cura de Ars. Esa gente, ¿cómo ha rogado por sus enemigos? Esa es una gran oración. Si yo estoy lleno de rencor, mentiras. Una oración todo bravo, mentiras. Sigamos. Primera de Samuel, versículo 1 del 10 al 11. Ella, amargada del alma, oraba a Yahvé, llorando muchas lágrimas, e hizo un voto diciendo, oh Yahvé Sebaot, si te dignas reparar en la angustia de tu esclava, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu esclava, y das a tu esclava hijo varón, yo lo consagraré a Yahvé por todos los días de mi vida, y no tocará la navaja su cabeza. Palabra de Dios. Es una de las oraciones más lindas del Antiguo Testamento. 3 veces menciona la palabra esclava. Tu esclava, tu esclava, tú. Si te dignas mirar la condición de tu esclava, si te acuerdas de tu esclava.
no es la oración prepotente del fariseo, es la oración humilde de la esclava de Dios. ¿Qué pasaba con Ana? Era estéril. Y la otra mujer, Penina, no vayan a tomar eso como ejemplo. Aquel hombre tenía 2 mujeres, pero eso es cosa del Antiguo Testamento. Y la otra se burlaba precisamente por eso, porque la costumbre era creer que una persona estéril era una maldita. Ana, en esta amargura, viene al templo, no se fue a chambrear por otro lado, no se fue a buscar otro marido, no se fue a que le leyeran las cartas, no, fue al templo a llorar su tristeza. Qué lindo ese detalle. Señor, si te dignas mirar, te prometo, dame un niño varón, dámelo. Y te prometo que al nacer yo te lo devuelvo, te lo entrego. Uno dice, qué preciosa, porque no era una mujer posesiva, egoísta. Señor, dame un niño porque no quiero ser una maldita, por favor. No, Señor, solo quiero tener la dicha de ser madre y yo te lo entrego, Señor Dios. Qué linda esa actitud. Y de ahí surgió el primer gran profeta Samuel. Los grandes hijos nacen de grandes oraciones. Y una oración es grande porque tiene 2 elementos preciosos. Primero, un voto, un compromiso. Y segundo, una generosidad. Le entregó ese hijo a Dios. No se quedó con él. Y el corazón de Samuel va a ser uno de los grandes, el primer gran profeta que hay en el pueblo de Israel. Cómo Dios escuchó. Mire qué lindo, no solamente escuchó la oración de Ana, sino que le regaló el primer gran profeta. Dios no se deja ganar en generosidad. Le dan un niño y él lo convirtió en un gran profeta. ¿Cuántos de nosotros deberíamos de aprender? Le dio lo más preciado que ella tenía en ese mundo, un niño, lo entrega. Y ahí dice el texto, solo lo destetó y lo entregó. Era lo más precioso. Nosotros podríamos entregarle, hermanos, si no hacemos un voto, un compromiso con Dios, nuestra oración es pobre. Siempre tenemos, Señor, si tú levantas este país, si quitas las maras, si ya no hay más buses incendiados, te prometemos, Señor. Un compromiso a nivel nacional. Dicen que a medianoche de ayer para ahora aceptaron que se lea un versículo de la Biblia en las escuelas. Sí. Que los del frente se pusieron hasta la cacha, dicen, ¿verdad? Pero que al final votaron, pero sin explicaciones de ningún tipo ni interpretación. Algo se logró. Pero porque ellos se ponen, si la iglesia les ayudó tanto. Sí, pero es que son ateos siempre. Hay mucho ateísmo dentro de ellos. Ellos querían imponer su criterio socialista, pues, ¿verdad? Excluir a Dios. Y qué bueno que al final algo se ha logrado. No es todo, ¿verdad? Pero algo se logra. Qué bueno que tengan una formación donde se mencione a Dios, por lo menos, aunque sea un versículo. Pueden surgir buenos hijos, pero sin Dios. Porque dijeron que también iban a revisar la Iglesia Católica y había pedido revisar lo de la ley de la delincuencia. Que por eso no la iban a pasar ayer. Qué bueno que la revisan. Siga, terminemos. Yo sigo. Sí. Sí. Primera de Reyes 17, 21 al 22. Se tendió 3 veces sobre el niño y gritó a Yahvé: Yahvé, Dios mío, que vuelva la vida de este niño a su cuerpo. Yahvé escuchó el grito de Elías y volvió la vida del niño a su cuerpo y revivió. Palabra de Dios. Que la vamos a Señor. Nuestra oración contemplativa, el cara a cara, de éxtasis cara a cara con Dios, meditadora, tiene que llevarnos hasta el poder del mismo Dios, hasta la resurrección de muertos. Y aquí los textos están preparando la resurrección futura de Jesús. Elías era un gran profeta, el modelo de profeta en el Antiguo Testamento. Moisés es el gran legislador. Y Elías, a pesar de ser el gran profeta, con todas las señales de un grande, no logró resucitar a ese niño a la primera. Y Elías no se dio por vencido. La segunda, vamos a orar segunda vez, vamos a orar tercera vez.
Aquí nos enseña la perseverancia en la oración. Y qué lindo que le llevan el caso de ese niño y no dudó. Y no dudó. Aquí sucede una cuestión de carisma. Es indudable, a mí no me cabe ninguna duda, que Dios le dijo, sí, resucita ese niño. Porque Dios le pudo haber dicho, no, no te metas en ese caso. Y no hay resurrección. Pero si vemos toda la secuencia de la escena, esa mujer le había dado comida, había atendido bien al profeta, y Dios la premia con una resurrección. Permite que el niño se muera para resucitarlo después. Permite Jesús que Lázaro, su amigo, se muera para resucitarlo después. Ese es el mismo esquema. A veces, ¿qué pasa? Esta pobre mujer, claro, gritó, mira, profeta, has venido aquí para enseñarme mis pecados, te hago un bien y mira, el niño se muere. Carnalmente hizo eso. Entonces, Señor, no le hagas eso, mira, me ha hecho bien a mí, soy tu siervo, resucita al niño. Y dice el texto, y oyó el grito de Elías y resucitó al niño. Qué bueno que Dios comienza una obra y la termina muy bien. ¿Hasta dónde tiene que llegar nuestra oración? Hasta las resurrecciones. Claro, eso es si Dios lo permite. Yo le estoy pidiendo, Señor, mira, no es necesario que yo tenga ese tipo de oración, pero que lo tenga alguien en el ministerio, una oración de poder hasta la resurrección. Claro, detrás de una oración de estas hay toda una preparación y disciplina y mortificación de Elías. Aquí nos tendríamos que meter cómo vivía Elías, parecido a Juan Bautista. Comía chacalines del desierto, agua del arroyo, vestía con piel de camello, idéntico a Juan Bautista. Una mortificación permanente, eso lo lleva a una buena oración. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, ¿por qué en el versículo anterior le dice Ana cuando le ofrece a Samuel que ese varón no le pasará la navaja sobre su cabeza? ¿Qué quiere entender? Eso había los nicereatos o los nazireos, por eso a Jesús le van a llamar nazareno. Era una costumbre, como decir un acto de penitencia como lo que nosotros podemos hacer, ir caminando con un ladrillo en la cabeza, pero eran las costumbres litúrgicas. Dejarse el pelo largo solamente lo hacían como un voto. Sansón lo va a hacer. Sansón era un nazireato y él también se deja crecer el pelo, y era tan precioso ese gesto. Los grandes profetas van a llevar esa línea. El pelo largo lo reconocían, solamente lo llevaban aquellos que habían hecho un voto expreso de servicio fuerte a Dios. Entonces le consagraban hasta el pelo. El pelo largo era señal de un compromiso fuerte con Dios. Entonces Ana, que sabe esa costumbre, dice, y te lo ofrezco y no le pasará la navaja en el cabello. O sea, una consagración total. Démosle gracias, chicos.